oyó la fama de Jesús. Damos lectura una vez más. Por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor amado, que tú nos das en el que podemos adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor amado. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, por favor, a nuestras vidas. Abre, por favor, Señor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente para entender tu palabra y nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amado hermano. Pues el tema que quiero tratar con usted el día de hoy, le pusimos entre la muerte y los milagros. Ese es el tema que, que quiero tratar con usted el día de hoy. Entre la muerte y los milagros. Todo Mateo capítulo 13, amado hermano, sí nos llevamos tres sermones entendiéndolo, predicándolo, entendiendo que es el reino de Dios. Y Mateo, amado hermano, acomoda todo el evangelio o toda la historia en tramos históricos. Generalmente son 3 capítulos históricos y son otros 2 o 3 de discursos de Jesús. Luego se vuelve a meter en otros tramos históricos, es decir, de pura narrativa. Y luego llega nuevamente a los sermones y discursos de Jesús. En este caso, amado hermano, entramos nuevamente a la narrativa, a esa parte de lo que hacía el Señor Jesús. Aquí no se mete tanto en los dichos o en las predicaciones de Jesús, sino que ahora Mateo quiere enseñarnos qué es lo que hacía el Señor Jesús. Entonces, comienza una historia bastante interesante, porque Mateo detiene los sermones, detiene los discursos del Señor y se mete ahora a enseñarnos, a relatarnos qué es lo que el Señor Jesús hacía, amado hermano. Entonces, terminando el sermón, o bueno, las parábolas del reino, Mateo comienza a decir que la fama de Jesús se empezaba a extender sobre el territorio de Israel. Entonces, porque no era común que un maestro de ese tiempo tuviese tantos seguidores. Y lo vamos a mirar más adelante con uno de los milagros más conocidos y más famosos de Jesús. Y por lo tanto, pues llegaba a oídos de aquellos políticos que gobernaban ahí. Y este pues es Herodes tetrarca, que fue hijo de Herodes el Grande. No es el mismo Herodes que trató de matar a Jesús cuando era un bebito, ¿sí? Son familia, pero el nombre Herodes se siguió dando, muy común de aquellos tiempos de la realeza, ¿verdad? Si se recuerda, William I, segundo, tercero, octavo, y así. Entonces por eso se llama Herodes. Y este se llama Herodes tetrarca porque gobernaba una cuarta parte de la región de Judea, ¿sí? Una cuarta parte de la región de Judea. Ahora, ¿cómo se gobernaba en ese tiempo? Recuérdese que cuando Jesús nace, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Eh, ¿Cómo llegó Israel? Porque fíjese, el Antiguo Testamento termina con un Israel bajo dominio de los persas, donde piden permiso para regresar a su tierra, a Jerusalén, y reconstruir el templo y reconstruir la ciudad, con Esdras y Nehemías, y históricamente ahí termina. Entonces, Israel está bajo dominio de los persas, pero luego, amado hermano, en ese periodo intertestamentario, llegan después los griegos, que dominan toda la región, especialmente con
con las conquistas de Alejandro Magno. Y termina siendo Grecia la potencia en ese tiempo, donde en el periodo intertestamentario se da algo que a lo mejor si usted que fue católico leyó los Macabeos, ¿verdad? ¿Lo llegó a leer? O cuando fue católico nomás no leía. Dice, ni una ni otra, hermano, ni católico ni cristiano. Póngase a leer algo. Bueno, los Macabeos es un libro histórico que relata acerca de una guerra civil que se desata del pueblo judío contra los griegos. Los griegos hacen algo que Daniel profetizó que se llama la abominación desoladora, donde en el lugar santo sacrifican un cerdo. Y eso desata la indignación del pueblo judío y comienza una guerra civil. Y en medio de los calores de la guerra civil llega el Imperio Romano, quita a los griegos y llegan a un acuerdo político donde Israel o la región de Judea, para que tenga estabilidad política, se queda como un protectorado romano, pero con gobernador que sea de Judea. Y dejaron a Herodes. Herodes, conocido como Herodes el Grande, para apaciguar los calores judíos de que aparte ya me destruyeron el templo otra vez y la guerra y todo ese asunto, construye otro templo, el templo de Herodes, como así se le conocía, y era un templo igual de glorioso, si no es que más grande que el de Salomón, porque el primero que se construyó fue el de Salomón. En el asedio babilónico, donde conquista Nabucodonosor, lo destruyen. Regresa después Esdras y Nehemías y vuelven a levantar otro templo, pero muy austero. Llegan los griegos y se desata la guerra y ¿qué cree? Lo destruyen. Llega Herodes y lo ponen diciendo, los romanos llegan a un acuerdo con él diciendo, mira, si ponemos a alguien romano, no nos van a hacer caso y se van a volver a levantar en contra de nosotros. Entonces, quédate tú que eres de Judea y de todos modos los impuestos nos los pasas a nosotros, ¿no? Y así es como quedaron bajo dominio romano y enviaron soldados y demás. Y Herodes, para contentar a los judíos y echárselos a la bolsa, pues el lugar más preciado, el lugar más importante que en Jerusalén podía haber, pues era el templo, ¿no? Entonces, Herodes se pone de acuerdo especialmente con los saduceos. Los saduceos eran un grupo judío más metido a la política. Los fariseos no eran políticos, eran más los saduceos. Y consigue fondos, construye el templo, pero con la condición de que ellos apoyaran las decisiones políticas de Herodes y que a su vez convencieran a los judíos no políticos, es decir, al grupo de los fariseos, que también apoyaran, junto con la gente que tenían a su cargo en las sinagogas, apoyaran las decisiones políticas. Y si había alguien que se decía rey o se decía ahora yo soy el rey, pues le reporten y para que lo maten. Entonces, por eso, con todo este contexto que le doy, se entiende que a los ojos de Herodes, ahora el tetrarca, llega que hay un maestro no saduceo y tampoco fariseo que se está extendiendo su fama por sus milagros y por lo que está enseñando, amado hermano. Este infame hijo de Herodes el Grande, pues también era conocido como Herodes Antipas, ¿sí? Se le conoce ya sea como Herodes Tetrarca o Herodes Antipas, ¿sí? Este Antipas fue el que ordenó la decapitación y la muerte de Juan el Bautista, que lo vamos a ver más adelante. Y era un hombre verdaderamente loco, porque se enamoró de su cuñada y se juntó con ella, se divorció y se juntó con ella.
Y eso pues obviamente Juan el Bautista no lo vio bien y le señala el error y el pecado, para lo cual lo mete a la cárcel, pero no lo mata por presión política, es decir, no lo mató. Primero nada más lo encarceló un tiempo y es hasta este capítulo donde lo manda a matar, pero no tanto por un asunto de él, sino por un asunto de seducción. Entonces vamos en el 1 y el 2. Fíjese, por aquel tiempo, Herodes el tetrarca o Antipas oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, fíjese qué dijo: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes y milagros actúan sobre él. Fíjese, fíjese qué interesante esta cuestión de Herodes, porque Herodes sabía que tenía encarcelado a Juan, todavía no lo mataba, pero vio en Jesús como si fuera Juan. Fíjese, amado hermano, bien interesante ese punto. Número uno, porque Jesús y Juan sí eran familia, eran primos, ¿sí? Eran de la misma edad, ¿sí? Entonces, inicios de los 30, más o menos. Jesús ahí tenía entre 30 a 31 años, más o menos, y Juan andaba igual. Solamente había 6 meses de diferencia entre uno y otro. Entonces eran exactamente de la misma edad. Entonces, familia de la misma edad, era obvio que Herodes iba a decir, es que ¿cómo puede ser posible que Juan el Bautista haya resucitado, o en pocas palabras, se haya salido de la cárcel haciendo poderes y milagros, ¿verdad? Entonces, amado hermano, Herodes era un tipo muy, como su papá, muy paranoico. Cualquier persona que atentara contra su reinado, cualquier persona que atentara contra su autoridad, los mandaba a matar, amado hermano. Era un loco verdadero. O sea, uno mandó a matar a su hermano, a este Aristúbelo, y le hizo de sacerdote y le jugó también al amante. Entonces fue esa familia de los Herodes, incluso hasta en hechos se ve que fueron un verdadero desastre político, ¿verdad? Hay varios asuntos históricos. Por ejemplo, Josefo, el historiador del primer siglo, señala el adulterio de Herodes Antipas con su cuñada eh, Herodía, así se llamaba la señora. Entonces, ambos en su adulterio deciden divorciarse de sus cónyuges, es decir, Herodía se divorcia de su hermano de Herodes. O sea, fíjese, una verdadera tragedia familiar, y pues deciden casarse, ¿no? Este acto fue documentado por este Josefo como una grande ofensa a la familia, tanto de su hermano, es decir, a su propia familia, y a la familia de su cónyuge o de sus suegros. Esto provocó una guerra. O sea, no nada más se quedó en un solo divorcio. Esto condujo a una guerra en el cual pues el honor de Herodes, Antipas, resulta dañado y su poder político resulta dañado, y queda nada más con una cuarta parte del territorio gobernado, porque antes gobernaba todo. Entonces, tiene más sentido con esta parte de que se pusiera más loco, de que de por sí ya nada más tenía una cuarta parte del territorio y había un hombre que le decían que era el rey de los judíos. ¿Qué es lo que iba a provocar en él, verdad? Me quieren quitar el reino, o lo poco que tengo ya me lo quieren quitar. Entonces, versos del 3 al 5. Yo sé que hoy va a ser un poquito más histórico, porque no vamos a... En este capítulo Jesús no habla mucho. Esta vez es la redacción de Mateo. Dice, porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel.
por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, ¿por qué no lo mataba? Aquí lo dice. Por medio al pueblo, porque consideraban a Juan un profeta. Aquí, amado hermano, hay un asunto que mirar. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Juan el Bautista en los asuntos de política? Y a lo mejor aquí voy a tocar un tema que a algunos de ustedes puede que no les guste. ¿Cuál fue el error de Juan el Bautista para que lo metieran a la cárcel? Señalar el pecado de Herodes. Ojo con esto, no está mal señalar el pecado. El asunto aquí es que Juan el Bautista se metió con quien no se debía de meter. Para empezar, Juan sí tenía un acceso o al menos un conocimiento político bastante amplio como para que fuera con Herodes y le señalara, no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Esto le enoja a Herodes y lo mete a la cárcel, pero no lo mata. No lo mata como generalmente Herodes lo hacía con sus enemigos. Alguien le caía mal, se sentía amenazado y simplemente lo mandaba a matar y punto. Pero con Juan el Bautista no es así. Simplemente decide meterlo a la cárcel. Es decir, que había al menos una relación de respeto entre Juan el Bautista y Herodes. Herodes se enoja de tal manera que sí lo encarcela, pero no lo mata. Lo que de alguna manera, amado hermano, quiere decir que sí había un respeto entre ambas personas. Aquí la pregunta es, ¿qué tan bueno fue que Juan el Bautista se metiera tanto en la política de ese tiempo? Piénsenlo un momento. ¿Qué tan bueno o qué tan beneficioso le resultó a Juan el Bautista señalar asuntos de la política? Porque ¿a qué lo había mandado el Señor? ¿A meterse con los políticos o a preparar el camino? ¿A qué lo mandó el Señor? Entonces, aquí el asunto, amado hermano, la diferencia entre Jesús y Juan el Bautista es que el Señor Jesús no se metió a discutir con los políticos. Y eso es algo que a lo mejor a los cristianos nos incomoda porque si hay al menos dos temas que nos apasionan como mexicanos, son dos, el fútbol y la política, ¿verdad? No me vaya a decir que no. Si no le gusta el fútbol, al menos se mete a la política, ¿verdad? Y si no le gusta la política, somos futboleros. Entonces, de uno o de otro lado hacemos corajes. El asunto es que tiene que haber un tema para discutir en la casa, ¿no? El asunto es, amado hermano, ¿qué tan bueno es? ¿O qué tan buena le salió la acción a Juan el Bautista de meterse con los políticos? Realmente no le trajo fruto de ello, ¿verdad? Ojo, con esto no quiero decir no vaya a votar, no, cuando sean elecciones ni se acerque, no le estoy diciendo esto. Lo que le estoy diciendo, amado hermano, es como alguna de las frases que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Si Dios te llamó a ser ministro de su iglesia, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Pocas palabras, no se mete en la política si a eso Dios no lo llamó. ¿Cuál fue el error de Juan entonces? Meterse en estos asuntos, amado hermano. Versos del 6 al 12. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, de su mujer, danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos,
y de sus invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Siguiente enseñanza acerca de esto. ¿Qué tan bueno es tomar decisiones lleno de copas? ¿Qué tan bueno es tomar decisiones cegado, completamente ciego por la seducción de una mujer? ¿Qué tan bueno es? Aquí, amado hermano, se confirma el respeto y la admiración que Herodes tenía por Juan. Pero fíjese qué sucedió. Llega el cumpleaños de este tipo y la hija de su mujer lo seduce, danzándole. Bueno, así dice, pero usted ya sabe, ya se imagina qué. Le agradó tanto, entonces, en medio de todo eso, más en un cumpleaños de aquellos no crea que se tomaba refresco, ¿verdad? Como es en sus fiestas, o al menos espero que nada más haya eso. El asunto es, amado hermano, que cegado por una mujer y borracho, le pidieron la vida de un hombre y él tuvo que pagar la consecuencia de su decisión. Aquí el asunto es, amado hermano, le ha tocado, y reflexionen un momento, tomar decisiones importantes, cegados o embriagados por el amor de alguien, o intoxicado con alguna sustancia y que ahí lo agarren y toma la decisión ahorita. Espero que no. Y si le pasa, por eso le estamos enseñando, ¿verdad? Para que no le pase y no lo haga. Porque mire, amado hermano, aquí la enseñanza es bastante práctica. Alguno dirá, pues ese es un asunto político, ¿no? Llegaron, le pidieron la cabeza y se la dio, pero realmente la enseñanza de fondo es aplicable para todas las áreas de nuestra vida. Ha tomado decisiones embriagado por amor, embriagado por la seducción, embriagado por X cosa. En medio de eso, ¿le han obligado a tomar alguna decisión? No me responda, ¿verdad? No, ese es un asunto muy personal. Pero lo que la Biblia nos enseña con esto, amado hermano, es que no hay que tomar decisiones importantes cuando la cabeza no está al 100%, cuando el juicio no está al 100%. Ahora, bien, podemos hablar, bueno, eso de la seducción, eso del alcohol, pues a mí no me hace. Ahí le va. ¿Ha tomado decisiones importantes enojado? Eso puede ser bastante, eso puede ser más común para varios de nosotros, que enojados con la vida, airados, que porque ya estamos hartos de la situación que está diciendo, tome usted una mala decisión que no debió de haber tomado, porque simplemente le ganó el impulso de la ira, simplemente le ganó el impulso del enojo, simplemente le ganó el salir rápido de la situación y la mala decisión trae una mala consecuencia que o pagó muy caro o puede que todavía lo siga pagando. Por eso le digo que la enseñanza de esta historia es bastante práctica. ¿Ha tomado decisiones así enojado, entristecido o se espera a que se enfríe el asunto, piensa las cosas, pide ayuda a Dios en oración y toma la decisión? Porque aquí lo que nos enseña, amado hermano, es que el poder de nuestras decisiones no nada más afecta nuestra persona, sino que una decisión nuestra, buena o mala, afecta además personas.
Puede ser de la familia, pueden ser amistades, pueden ser personas que nos rodean. Porque bien, amado hermano, uno puede pensar, esta es mi vida, yo la vivo como yo quiero y hago lo que yo quiero con mi vida. Pero realmente hay decisiones en la vida que no competen nada más nuestra persona, sino que hay decisiones que afectan de manera muy cercana a gente que está a nuestro alrededor. Y principalmente es a la familia, realmente. Principalmente es a la familia. Aquel hombre embriagado de seducción y de alcohol mató a un hombre que respetaba mucho. Pero lo juró. Él le dijo, yo te doy lo que quieras. Y fíjese qué buena mujer se buscó, ¿verdad? Manda a la hija a seducirlo y como la mujer odiaba a Juan, ya le sacaste, ya le saqué. Pídele que mate a Juan. Luego hay hombres y mujeres así, ¿verdad? ¿Quieres estar conmigo? Ah, sí. Ah, pero no quiero que estés con tus papás. ¿Les suena? No quiero que convivas con fulano, no quiero que convivas con sultano, no quiero que hagas eso. Y embriagados, amado hermano, engolosinados, como ahora se dice, se aíslan de una manera tan impresionante que quedó más solo de lo que ya estaba, ¿verdad? Todo por una decisión en caliente. Dígame usted, ¿ha tomado decisiones así? ¿O le ha tocado tomar decisiones así? Qué difícil, ¿verdad? Que bien uno puede decir, ah, le pasó a Herodes, pero no, hermano, nosotros podemos ser Herodes también. A nosotros también nos puede pasar. Que solamente por momentos de placer le cortemos la cabeza a alguien que verdaderamente amamos. Es fuerte esto, ¿verdad, amado hermano? Es bastante, bastante fuerte. Y así terminó Juan el Bautista. Aquí no sabría decirle cuál fue el mayor error. El de Juan haberse metido en asuntos de política o el de Herodes por haberse dejado seducir por una mujer y matar a un hombre que respetaba mucho. No sé ahí quién pecó más o de quién fue el error más grande. Pero déjeme decirle que podemos estar del uno o de otro lado. En primera instancia, amado hermano, déjeme decirle una cosa. No hay que meterse en cosas que no nos afectan directamente a nosotros. Eso es lo primero, ¿verdad? No se meten en asuntos de los cuales si no afectan su vida, no afectan su familia, no afectan asuntos que verdaderamente valgan la pena en su vida, no se mete esos asuntos. Y segundo, si hay decisiones en su vida que va a tener que tomar, esas decisiones se piensan en frío. No se piensan en medio de un enojo, no se deciden en medio de un coraje, no se deciden en medio de un impulso, amado hermano, porque las consecuencias terminan siendo muy altas por una mala decisión que tal vez pudo haber tenido otro camino y tomamos el camino fácil, pero que realmente cobró consecuencias sumamente difíciles. Sigamos, amado hermano, sigamos. Versos del 13 al 21. Aquí ya cambia la historia, nos cambian la historia otra vez, amado hermano. Fíjese cómo dice. Al oír esto Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se fue de allí en una barca solo. Bien dicen por ahí, ¿verdad? Más vale que se diga, aquí corrió, que aquí quedó. La prudencia de Jesús, amado hermano, algunos pueden interpretar esto como a Jesús diciendo, es que dejó solo a Juan, es que dejó morir solo a su primo.
Y realmente, amado hermano, simplemente Jesús estaba actuando en plena prudencia. Simplemente es eso. Es un acto de prudencia. Y fíjese, solo a un lugar desierto. Es decir, donde Herodes no tiene jurisdicción, donde Herodes no se puede meter, allí es a donde va el Señor Jesús. Pero fíjese, ¿qué sucedió? Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del Señor? Tuvo compasión de ellos. Mire, amado hermano, vamos a imaginarnos un poquito las emociones del Señor. No lo dice la Escritura deja ver puntos así muy específicos donde Jesús abre su corazón y sus emociones. Aquí no lo marca, pero vamos por un momento a intuir. Era su primo, lo bautizó, crecieron juntos. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió la muerte de su primo? ¿Verdad que sí? Le dolió la muerte de Lázaro, por ejemplo, que está descrita ahí en el Evangelio de Juan. Y cuando le dicen, oye, pues ya no vayas a la casa de Lázaro porque ya se murió, lo primero que hizo el Señor fue ponerse a llorar. Jesús era una persona que se aislaba mucho, pero a la vez le gustaba mucho estar con la gente o estaba mucho con la gente. Hay personas, amado hermano, que en medio de una tragedia, en medio de una pérdida, se aíslan y puede que esté bien, porque debe de haber un momento de luto, un momento donde uno tiene que poner las emociones en orden y donde uno tiene que asimilar las cosas que están pasando. En la intimidad con el Señor, amado hermano, orando, es ahí donde uno puede decir, Señor, necesito poner en orden todo lo que estoy sintiendo. Pero el asunto aquí con Jesús, amado hermano, es que no se dejó llevar por la situación que estaba sucediendo simplemente por las emociones, sino que Jesús tenía un corazón que muy probablemente ya hay muy pocos en este mundo y un corazón que probablemente ni el apóstol Pablo tenía. La gente supo que Jesús se había apartado y la gente lo empezó a seguir. La gente lo empezó a buscar. Y lo que el Señor Jesús hace después de desembarcar es que siente compasión por ellos. No les dijo, váyanse de aquí porque tengo un luto que vivir. Aléjense de mi vida porque traigo un dolor que ustedes no lo van a entender. La reacción del corazón del pastor perfecto es tener compasión por la gente, diciendo, pues es que ya están aquí. Esa es una de las enseñanzas que alguna vez llegó a predicar Martin Lloyd Jones en medio de la Segunda Guerra Mundial. La iglesia de Westminster estaba solamente a unas calles del Palacio de Buckingham. En todos los años que duraron los bombardeos de Alemania a Londres, ninguno derrumbó la iglesia. El problema era que el pastor Lloyd Jones decía, es que la gente no entiende que se tienen que refugiar en el metro, o sea, en los túneles, en lo subterráneo. ¿Sabe a dónde se iba la gente a buscar paz? A la iglesia. ¿Y saben a quién iban a buscar ahí en la iglesia mientras bombas les estaban cayendo? Al pastor Lloyd Jones. Entonces aquí el asunto, decía Lloyd Jones en esas conferencias que dio, o me escondo o me quedo. ¿Qué hago? ¿Verdad? Digo, gracias a Dios aquí no nos están bombardeando. Pero esa época, amado hermano, donde los aviones caían, las alarmas sonaban,
la gente se iba a la iglesia a ver si el pastor tenía algo que decirles. Y el pastor Lloyd Jones decía que leyó esta cita y en su corazón dijo: tengo que tener el corazón de Jesús para sentir compasión por ellos. Porque ellos no están buscando refugio para su cuerpo. En medio del bombardeo seguían buscando un refugio para su alma. Entonces, amado hermano, hay gente que lo va a buscar a usted, amado hermano, que probablemente esté más necesitada de lo que usted está necesitado. Y uno va a tener que darles pan. A lo mejor pan que uno no tiene. Y uno va a tenerles que darles consejo. Consejo que a lo mejor uno todavía no recibe para su propia vida. Uno va a tener que darles consuelo. Consuelo que a lo mejor uno todavía no recibe para su propia vida, pero uno tiene que consolar. Aunque a mí no me han aconsejado qué tengo que hacer con mi situación personal, a veces, amado hermano, uno tiene que darle el consejo a la gente de todos modos. Jesús, en medio de un duelo de haber perdido a Juan, que probablemente lo amó como su hermano, y aún así el ministerio del Señor tenía que seguir. El ministerio del Señor tenía que seguir caminando, amado hermano. Por eso dice aquí la Escritura: cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, tuvo compasión por ellos y sanó a sus enfermos. Imagínese ese punto de Jesús diciendo: tengo la capacidad de sanar a los enfermos, de devolverle la vista a los ciegos, de sanar a los cojos. Un montón de enfermedades que sanó el Señor, pero no pudo levantar a Juan el Bautista. ¿Qué se siente, amado hermano? Amado hermano, Jesús no tenía problema con resucitar muertos. Bien pudo haber resucitado a Juan el Bautista, pero no lo hizo. Resucitó a Lázaro, resucitó a aquella niña, resucitó al muchacho. ¿No? 3 resurrecciones que hace el Señor, pero no resucita a su familiar, no resucita a su primo. Darse más a la gente en lugar de darse incluso a veces a la misma familia. ¿Por qué, amado hermano? Porque así es el ministerio, simplemente. Porque así es el corazón del Señor Jesús. Y es el corazón que Jesús mismo espera que usted y yo tengamos para con los demás. Dice: al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan. Denles ustedes de comer. Siguiente enseñanza ministerial que el Señor Jesús da. A veces, amado hermano, uno puede estar necesitado de un alimento espiritual. Uno puede, incluso, amado hermano, del alimento material. Pero ¿sabe quiénes son las personas más generosas? Y eso es estadísticamente comprobable. Las personas más generosas, amado hermano, no son los ricos. Las personas más generosas son las más humildes. ¿Sabe quiénes más se desprenden en: hermano, necesitas esto, necesitas aquello, qué te llevo, qué quieres, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti? Generalmente no es gente, amado hermano, que tenga mucho dinero. Es gente que depende de la bendición y de la provisión de Dios para su vida. Y esos son los que más dan. Hay gente, amado hermano, porque la vida es así y el Señor recompensa a los que dan. Hay gente, amado hermano,
que ahorita en este momento es muy bendecida, muy económicamente hablando. No son ricos, pero tienen para vivir de una manera un poquito más holgada que nosotros, ¿no? Se pueden dar ciertos lujos o pueden, o fíjese, hay personas que incluso teniendo, prefieren dárselo a los demás que para ellos mismos, que dárselo a ellos mismos. Y son gente que Dios los ha bendecido. Pero ¿por qué los bendice a esos Dios y a otros no? Porque son generosos. Por ese hecho nada más, amado hermano, porque es gente generosa. Que su trabajo le dio 100, le da 70 veces a la gente, amado hermano, y 30 se queda él, y eso porque tiene que comer él y tiene familia. Pero de verdad, amado hermano, yo conozco personas que Dios los ha bendecido y no son los grandes ingenieros, doctores. No, amado hermano, es gente de a pie como usted y yo. Pero el Señor les bendijo el negocio, el Señor les bendijo el emprendimiento por el simple hecho de que trabajaban no para enriquecerse a sí mismos, sino trabajaban para bendecir a los demás. ¿Quiere que Dios le dé? Yo también, amado hermano, pero uno tiene que ser desprendido. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Yo también quiero que me bendiga, amado hermano, pero uno tiene que ser desprendido. Hermano, pero no tengo. Jesús tenía de comer. ¿A qué? ¿Qué le dice a los discípulos? Denles de comer ustedes. ¿Me entiende hacia dónde va el asunto, amado hermano? ¿Cuál es la enseñanza? No se trata de tener mucho para dar mucho. A veces uno no tiene y de todos modos tiene que dar. A veces uno no sabe de dónde, pero tiene que sacar. Amado hermano, es algo verdaderamente impresionante esa manera de pensar, amado hermano. ¿Qué le dice entonces a los discípulos? Denles ustedes de comer. Entonces, ¿qué pasa aquí, amado hermano? Fíjese cómo dice la escritura. Ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Fíjese que aquí viene el milagro que probablemente es más conocido, el Señor Jesús. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué pasó? Todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fácilmente comieron más de 15,000 a 20,000 personas, más o menos. ¿Y cuánto tenían? 5 panes y 2 peces. Algo similar le pasó a George Mueller. George Mueller fue uno de los generales de la fe del siglo XIX, en Inglaterra también. Ese hombre abrió muchos orfanatos, casas hogar, hospitales en Londres y en varias ciudades de Inglaterra. En su libro autobiográfico, que se llama 1,5 millones de oraciones contestadas, relata que una vez, estando en un orfanato, para atender a más de 200, 300 niños, Dios les había proveído, pero al otro día no había nada que darles de comer. Nada, amado hermano.
se levantan muy temprano, los administradores, se levanta Müller también y le dan la noticia: oye, Müller, no hay nada que darles de desayunar y mucho menos de comer y de cenar. ¿Qué hacemos? Cuenta la historia que Müller se sienta a la mesa, se pone a orar y le dice: Señor, te doy gracias por los alimentos que hoy provees para nuestra mesa. Unos lo llamarían loco, otros, no sé, amado hermano, ¿cómo le llamaría usted a ese tipo de persona? A los minutos le tocan la puerta en el orfanato y era la persona que repartía la leche, que se le había quebrado una de las llantas de las carretas y le dice: la leche se va a desperdiciar, entonces para que no se desperdicie, ten toda la leche para ti. En eso siguen llegando personas con canastas de huevos y le dicen: aquí está todo esto, sobró, no queremos que se desperdicie, que se quede para los niños. Llega el panadero y le sigue dando, y entonces resulta que Dios proveyó ese día para que los niños pudiesen comer. ¿Tenía Müller que darles? Claro que no. Pero, ¿qué es lo que Dios ve para darles a ese tipo de personas? El corazón compasivo y el corazón de misericordia que tiene aquellos. ¿Me entiende, amado hermano? Yo sé que hoy lo voy a dejar reflexionando mucho y que probablemente a lo mejor no esté de acuerdo con algunas cosas. Pero de todo esto, amado hermano, quédese con que Dios va a bendecir y le va a dar mucho a la persona que da incluso lo que no tiene. Hubo un momento, amado hermano, en la historia bíblica ahí con David, cuando le dijeron: David, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Y David dijo una cosa al respecto: yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Dice que le trajeron todo para el sacrificio, que le tenían todo preparado, nada más para que él oficiara la ceremonia. Pero David dijo: no, no, no. De gratis yo no le voy a dar al Señor nada. Me tiene que costar. Me tengo que esforzar. Y por actitudes como esas el Señor lo amaba mucho. Por eso le dijo: yo no voy a dar nada que no me cueste. Cuesta trabajo, cuesta tiempo y muchas veces cuesta dinero. Porque mire, la obra de Dios no se hace por dinero, amado hermano. Jamás esa va a ser la motivación principal. Y si esa es la motivación principal, pues son unos herejes. Pero la obra de Dios, ¿qué crees? Sí se hace con dinero. Jamás se va a hacer por dinero, para enriquecer a los de arriba, a los que cantan, a los que predican. No, hermano, o sea, pregúntele a los muchachos. Muchas veces ellos consiguen sus cosas para tocar, traen sus cosas para cantar, traen sus bocinitas para ensayar. Ellos se compran sus audífonos. No crea que, amado hermano, aquí todo, siéntate y aquí tienes todo. No, amado hermano. Pero Dios los va a recompensar porque le están dando a Dios cosas por las cuales se están esforzando. Amén. Vamos del 22 al 25 avanzando, amado hermano. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, diciendo: bueno, ya comieron, ya les predicamos, ya les enseñamos, vámonos del otro lado. Mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia, amado hermano, es entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6. Jesús vino a ellos andando sobre el mar o caminando sobre las aguas, para que lo entienda.
Fíjese, otra cosa tan más impresionante del Señor. Despide a las multitudes, le dice a los discípulos, suban ustedes a la barca. ¿Por qué? Porque el Señor también necesitaba momentos a solas. Necesitaba momentos aparte para orar, amado hermano. Y dice que se va al monte a orar mientras los discípulos se quedan en la barca, pero resulta, amado hermano, que en lugar de que fuera una noche de descanso para los discípulos, que probablemente el día anterior fue muy pesado, viene una tormenta, amado hermano, y Jesús se les aparece caminando sobre las aguas. Fíjese, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se espantaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Qué valientes, ¿verdad? Bien valientes los apóstoles de Cristo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quiere un apóstol de esos? Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, y no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dos cosas aquí, amado hermano. La vida cristiana es subir a una barca, es andar como una barca, ¿verdad? De hecho, lo cantábamos de niños, que yo tengo una barquita y que Cristo la guía. Y era muy bonito cantarla hasta que llega la tormenta. Es muy bonito ese corito hasta que llega la tormenta. Aquí el asunto, amado hermano, es que pareciera que hay momentos en la vida donde Jesús no se sube a la barca. Es decir, hay momentos en la vida donde pareciera que el Señor ya nos abandonó, donde pareciera que el Señor ya no está con nosotros, donde pareciera que lo que alguna vez sentimos, la presencia, los milagros y todo lo que nosotros alguna vez vimos de Dios en el río de la vida, pareciera que a Dios se le olvidó subirse con nosotros para guiarnos. ¿No le ha pasado eso? Yo creo que sí. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor, amado hermano, mientras los discípulos estaban en la barca? ¿Se recuerda qué estaba haciendo? Lo acabamos de leer. Se fue a orar. Y se fue a orar, amado hermano, también para pedir por usted y para pedir por mí. En pocas palabras, el Señor no lo ha abandonado, el Señor no lo ha dejado. El Señor está pidiendo por usted, aunque usted todavía no sienta la presencia de Dios. Aunque no diga amén y se sienta todo desanimado, esto es lo que dice la Biblia. Y amado hermano, esto es lo que sucede en la vida de los cristianos. ¿Y sabe algo? Hay momentos donde la tormenta ya está tan fuerte y el Señor decide ir por nosotros. ¿Y sabe cuál es nuestra reacción? Que lo confundimos. Lo confundimos, no sabemos quién es. ¿Y con qué lo confundieron los discípulos? Con un fantasma, hágame favor. ¿Usted cree que no tenían la capacidad o el suficientemente tiempo caminando juntos como para reconocerlo? No lo reconocieron. Y a veces así pasa, amado hermano. Señor, dame una señal. Señor, déjame ver que estás conmigo. Señor, ayúdame. Y Dios se le aparece y piensa que es el diablo jalándole las patas. Es Dios corrigiéndole su vida, amado hermano. Es Dios poniendo orden en su vida. Y cuando, amado hermano, cuando Dios pone orden, no crea que es algo bonito o crea que es algo que se va a sentir como si usted fuera entre las nubes, amado hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Escritura, que separó las aguas de las aguas y que bajó la tierra, subió y las aguas bajaron.
amado hermano, ahorita esos son terremotos de grande magnitud. Cuando la tierra se divide, se sube la tierra, el agua se baja, creo que la ciencia ha avanzado lo suficiente para decir que para que eso suceda, tiene que haber terremotos de una magnitud impresionante, amado hermano. Entonces, cuando el Señor saque el agua de su vida, ¿cómo se va a sentir? Va a sentir, amado hermano, que el mundo se le está partiendo. Va a sentir, amado hermano, que la vida se le está poniendo de cabeza, pero es Dios poniendo orden en su vida, amado hermano. Usted piensa que es el diablo el que está haciendo todo el desbarajuste en su casa. Usted piensa que es el demonio que le está jalando las patas a medio mundo. Pero realmente, amado hermano, el Espíritu de Dios está poniendo orden en su corazón, sacando las aguas, amado hermano, y llevándolo a tierra firme. Pero se siente como un terremoto. Y no es fácil. Pero ¿sabe algo, amado hermano, aquí? La actitud de Pedro, ¿cómo cuenta? Porque mire, ¿qué es mejor? ¿Intentar caminar sobre las aguas o quedarme en la barca? ¿Qué fue mejor? Bien, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Jesús le dijo eso, ¿verdad? Prefiero yo que me diga el Señor, hombre de poca fe, a que me diga que no tengo nada de fe. ¿Verdad? Pedro dijo, yo voy a dar el siguiente paso. Sí se empezó a hundir, sí le empezó a dar miedo, amado hermano. Pero caminar sobre las aguas, amado hermano, de 12 nada más caminó uno. Lo intentó uno. Falló, pero lo intentó. Por este tipo de actitudes de Pedro, sí, era bien impulsivo, mocha orejas, broncudo, enojón. Ay, Pedro, yo no sé cómo el Señor pudo haber llamado a alguien como Pedro siendo usted un mejor discípulo, de verdad. Pero Dios lo llamó. Pero por ese tipo de actitudes el Señor le dice, Pedro, a ti te tocan las llaves. Pero tengo poca fe. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Qué cosa tan más impresionante, amado hermano, sobre esto. Versos del 32 al 36 y ya vamos terminando, amado hermano. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca, ¿qué pasó, amado hermano? ¿Qué le hicieron al Señor? Yo creo que este versículo es bastante claro para demostrar que Jesús es Dios. Que uno dice, no, cuando fue hombre no fue Dios. No, claro que siguió siendo Dios siendo hombre. Sino porque lo adoraron. Y el Señor aceptó esa adoración. Lo adoraron. Diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Terminando la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban fueron sanos. Termina mejor este capítulo que el anterior, porque el anterior termina con la incredulidad de la gente. Y este, amado hermano, termina con Jesús sanando a los enfermos y la gente creyendo. Aquí demuestra, amado hermano, son dos cosas las que podemos demostrar. Número uno, la mucha enseñanza no trae fe, pero tampoco los muchos milagros pueden generar fe. ¿Qué se requiere? Se requiere de ambas cosas, amado hermano. Pero sobre todo, se requiere una actitud humilde para escuchar al Señor. Eso es lo más importante, amado hermano.
Quien está dispuesto a escuchar la voz de Dios, quien está dispuesto a seguir al Señor, quien está dispuesto a darle lo mejor a Dios y decir, Señor, yo te voy a seguir. La barca voy a sentir, Señor, que se va a hundir. Pero antes de que la barca perezca, sé que tú vas a llegar por mí. Antes de que se hunda todo, Señor, yo sé que tú vas a llegar. Amado hermano, Dios no lo ha dejado. Dios no lo ha abandonado. Si siente que ahorita Dios no está de su lado, es que el Señor ahorita está en el monte orando por usted. Y va a llegar el momento en el que se suba a la barca otra vez con usted para calmar la tempestad que ahorita está pasando en su vida. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie un momentito, amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Sé que el tiempo se nos fue un poquito, pero aprovechemos, amado hermano, para darle gracias a Dios. Es una vez a la semana. No lo aturdimos mucho. Pero aprovecha, amado hermano, el tiempo que Dios nos da para decirle, Señor, probablemente la tormenta está muy fuerte, Señor. Probablemente, Señor, el agua ya se está metiendo a la barca. Pero cierre sus ojos y dígale, Señor,